Bueno, para seguir ahora con los temas, vamos a tratar sobre los principios, ¿sí?, del derecho tributario. Vamos a ver dentro de un ratito que tenemos principios que muchos de ellos están en la Constitución, muchos de ellos están en la Constitución de forma nominal, entendiendo como tal a aquellos que se encuentran específicamente en algún artículo de la Constitución. Bien. Entonces, con algunos principios podemos ver, yo creo que es el que más nos va a dar que charlar y analizar, es el principio de legalidad, ¿sí?, que no existe tributo sin ley. Y esto lo vamos a ver nosotros especificado en varios artículos de la Constitución Nacional. Si ustedes lo agarran, van a ver que el artículo 17 dice que solo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4, o sea, de las contribuciones, hablando de las contribuciones como en forma de impuestos, solo el Congreso impone las contribuciones. Ningún servicio personal es exigible sino en virtud de ley. Con lo cual ahí ya nos da una primera pauta de que, bueno, el principio de legalidad habla de que solamente los impuestos pueden ser sancionados por la ley o por órgano que se le parezca. Entonces, en un municipio, por ejemplo, no vamos a tener un congreso, pero sí vamos a tener un consejo de deliberantes. Entonces, el consejo de deliberantes puede ser el único que sancione ya vamos a ver, las tasas municipales. Por otro lado, vamos a ver, por ejemplo, que hay otro principio, que es el de igualdad. El principio de igualdad también lo tenemos nominado directamente en la Constitución, más precisamente en el artículo 16. Cuando termina dice que, bueno, la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. Esta igualdad tiene que ser entendida como una igualdad entre iguales. ¿Qué quiere decir? ¿Que todos vamos a pagar lo mismo? No quiere decir eso. Y esto hace alusión un poco a otro principio que se llama capacidad contributiva, ¿sí?, que no lo tenemos específicamente en la Constitución Nacional, pero va a querer decir que la igualdad es el fin, ¿sí?, y además va a ser un principio recaudatorio para los impuestos. ¿Qué quiere decir esto? No es que vamos a pagar todo lo mismo, pero sí, entre personas similares vamos a pagar lo mismo. Entendido similares como que, bueno, esa capacidad contributiva o esa capacidad para contribuir, teniendo en cuenta el patrimonio, el consumo o la renta que tenga un grupo de personas. No vamos a tener tributos que digan, bueno, páguese una persona que mida más de 1,80 m, porque esa igualdad no vendría a demostrar una capacidad contributiva. O sea, nada demuestra que una persona mayor a 1,80 m tenga mayor renta, mayor patrimonio o mayor consumo como para pagar impuestos. Bien, entonces, ya hablamos del principio de capacidad de legalidad, hablamos un poco de lo que es capacidad contributiva, que no está en la Constitución y que habla, bueno, que aquellas personas que más tengan son las que más van a contribuir, que tiene que ver también con el principio de proporcionalidad y de progresividad. O sea, aquellos que más tienen, más van a ser los que paguen. Siempre teniendo en cuenta aquellos atributos que manifiestan capacidad contributiva en la persona, o sea, la capacidad de pago de impuestos, que van a estar dados por su consumo, por su renta y por su patrimonio. Siguiendo un poco con los principios, vamos a ver también un principio de generalidad, que quiere decir, esto está un poco entre líneas en la Constitución, ¿bien?, que habla de que no existe en nuestro país prerrogativas de sangre. O sea, nadie va a tener un trato especial por sobre otra persona, que tiene que ver un poco también con la igualdad. O sea, si somos todos iguales, todos vamos a aportar, todos vamos a pagar nuestros impuestos
en base a la capacidad contributiva, y la generalidad es que, bueno, no existe prerrogativa necesaria, que quiere decir que no hay una discriminación favorable o desfavorable para un cierto sector o una cierta cantidad de personas, que no quiere decir igual que después la ley, con el objeto de favorecer o fomentar un sector, puede dar exenciones, ¿sí? Volviendo antes a la igualdad, tampoco quiere decir que pueda haber categorizaciones. De hecho, si nosotros vamos al artículo 94 del impuesto a las ganancias, vamos a ver que hay distintas categorizaciones. Entonces, esto no va contra la igualdad, ¿sí? Sino que hace mella a lo que es la capacidad contributiva. Vamos a ver un principio que se llama proporcionalidad, ¿sí? Que tiene que ver con que todo hace, bueno, un poco referencia también a lo que es la igualdad, digamos, que va a haber una proporcionalidad graduada, o sea, un porcentaje que va a ser igual para un cierto sector de personas, ¿sí? No va a ser un monto fijo. Luego vamos a ver también que existe un principio que se llama no confiscatoriedad. No confiscatoriedad en realidad quiere decir que los impuestos no pueden consumir una parte sustancial de mis rentas o de mis bienes si se trata de un impuesto al patrimonio, o no me puede sobrecargar de forma excesiva al momento de consumir. Bien. Ahora, ¿cuál es el límite para saber si un impuesto es confiscatorio o no? La realidad es que no hay un límite. No es que podemos decir a partir del 30% estamos hablando de un impuesto confiscatorio. Pero sí lo que hemos tenido es jurisprudencia al respecto y ha marcado que ciertos porcentajes sí son de carácter confiscatorio. Este principio lo podemos ver en la Constitución Nacional nuevamente. Y hace, si no mal no recuerdo, menciona en el artículo 14 más precisamente, que lo voy a buscar y se los voy a... el artículo 17, que habla y dice, empieza con: la propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. ¿Qué me quiere decir esto? Bueno, arranca con: la propiedad es inviolable. Entonces, de alguna forma, lo que es mío, nadie me lo puede sacar, ¿sí? Sino en virtud de ley fundado en causas de utilidad pública. Entonces, los impuestos, si son mal utilizados, ¿sí?, y son confiscatorios, lo que están haciendo es sacarme una parte sustancial de mi propiedad. Entonces, vamos a ver que hay muchos fallos de impuesto a las ganancias en el ajuste por inflación. Si quieren y tienen ganas, pueden ver el fallo Candy, que es un leading case del año 2009, o también en el famoso aporte solidario, que vamos a ver que muchas veces los jueces y los contribuyentes se basan en este principio constitucional para declarar inconstitucional un impuesto, ¿sí? Cuando me absorbe una parte sustancial de la renta. Vamos a ver, si ustedes van al fallo de Candy, la alícuota efectiva por no aplicación del ajuste por inflación, que es un método para el cual yo puedo deducir estos efectos inflacionarios en el impuesto, terminaba siendo una alícuota nominal. Si bien la alícuota era del 30%, 35% en ese momento en el impuesto a las ganancias, vamos a ver que es la alícuota nominal. La alícuota efectiva recaía sobre el 65% de las ganancias de la empresa. Entonces, se presentó Candy ante los estrados judiciales y la Corte dijo que claramente el 65% estaba demostrado que el impuesto era un 65% y que esto era confiscatorio. Bien, entonces... Y por último, vamos a ver que los principios constitucionales, vamos a ver que se debe permitir ejercer la industria lícita. Bueno, si yo ejerzo una industria que es lícita, el Estado me tiene que permitir ejercerla. Ahora, lo puede hacer a través de impuestos, poniendo una sobretasa, por ejemplo, en una actividad determinada, con el objeto de desincentivar esta actividad. Bueno, a ver, debería poder ejercerla, porque es un principio constitucional. Acá hay un límite que es, hay impuestos o tributos que son extrafiscales. ¿Qué quiere decir? Que no buscan
recaudar, ¿sí? No es el fin principal el recaudatorio, sino que es incentivar o desincentivar ciertas actividades, pero no ciertas industrias, sino actividades, como por ejemplo la compra de dólares, cuando me ponen una percepción de un impuesto determinado a la hora de comprarlo, o por ejemplo un fallo en Montarcé, donde al momento de importar me ponían me aplicaban fuertes gravámenes a la actividad de la importación. ¿Qué buscaba? Obviamente, bueno, la salida de evitar comprar al exterior y la posterior salida de divisas. Entonces, esto está bien recibido por la Corte Suprema, con lo cual se permite hacer. Dos principios más, bueno, el de capacidad contributiva, que como ya dijimos es un poco la capacidad que yo tengo de contribuir con el fisco, ¿sí? Digamos, quien más tenga, más debe pagar. Básicamente es ese uno de los principios vectores de los impuestos. Y por último, para finalizar, me interesa un poco hablar de irretroactividad. La irretroactividad quiere decir que al momento de sancionarse la ley no puede aplicar para atrás. Entonces yo no podría hoy, ¿sí?, aplicar y poner una ley que que aplique sobre hechos imponibles de años anteriores. Pero vamos a ver en el próximo video que esto tiene una pequeña excepción. Y vamos a ver que la irretroactividad está permitida o no está prohibida en la Constitución, pero nos vamos a basar en otros conceptos para ver que una ley es retroactiva. Por ejemplo, vamos a ver que hay una retroactividad propia e impropia. La propia está prácticamente vedada por la jurisprudencia, que quiere decir que me afecta a hechos imponibles que ya han finalizado. Entonces, yo no puedo poner hoy una ley de impuestos a los bienes extraordinarios que sea del año 2018, porque el año 2018 ya está terminado. En cambio, sí yo puedo, y esto es retroactividad impropia, puedo sancionar una ley si el hecho imponible se está produciendo en este momento y no ha finalizado en su aspecto temporal. Entonces yo, por ejemplo, bienes personales o impuesto a las ganancias cierra el 31 de diciembre de cada año, yo tengo hasta el 31 de diciembre para poder hacer modificaciones en la ley, ya que el hecho imponible no está finalizado en su aspecto temporal, no está finalizado en su totalidad. Y hemos visto históricamente que se apoyan la retroactividad en, por ejemplo, si yo pagué el impuesto y me liberé, bueno, por los efectos liberatorios del pago, digamos, en el contribuyente crea una esfera de un derecho adquirido, una propiedad de un derecho adquirido. Digamos, si yo ya lo pagué, ya me liberé del impuesto. Entonces, si yo ya me liberé del impuesto, no pueden sancionarme un impuesto retroactivamente cuando yo ya he cumplido con este requisito. Y es importante esta teoría de los derechos adquiridos porque una vez que yo adquirí un derecho, el fisco no puede venir a cambiarme y sacármelo. No estoy habilitado a sostener este derecho en el tiempo, ¿bien? Pero sí, si yo lo adquirí, no se me puede sacar a través de una ley. Entonces, resumiendo, tenemos retroactividad propia e impropia, ¿bien? Efecto liberatorio del pago. Tengamos en cuenta que el pago me hace adquirir un derecho que integra mi propiedad. Acordémonos de que la propiedad es inviolable, entonces si yo pagué y ya me eximí de un impuesto por su pago, por su efecto liberatorio, no se puede retrotraer el tiempo atrás y ponerme un impuesto retroactivo cuando yo ya lo he pagado. Y hablamos, y recuerden, de la retroactividad propia e impropia, teniendo en cuenta el aspecto temporal finalizado o no del hecho imponible. Bueno, ya hablamos un poco de lo que es los principios. En el próximo video vamos a hablar rápidamente de lo que son los impuestos, las tasas, las contribuciones y las potestad tributaria de las naciones y las provincias.